Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante de historia. ¿Cuál es? Bueno, el origen del patriarcado. Corresponde a la unidad número 2 sobre el origen de la humanidad. Bienvenidos. Bien, primeramente vamos a definir qué es el patriarcado. Bueno, los varones establecieron una nueva forma de relación social una vez con el nacimiento de las civilizaciones, basado en su dominio. Ese dominio era sobre la mujer, los hijos y la naturaleza, convertida en propiedad y dieron origen al patriarcado. De esta pequeña definición nace otra más, en la que dice que literalmente la palabra patriarcado significa gobierno de los padres. Ese término se designa al tipo de organización social a la cual la autoridad es ejercida por el varón, quien es dueño obviamente del patrimonio y es el jefe familiar. Todo este tipo de orden social, cuyos varios aspectos sigue vigente hasta la actualidad, empezó a extenderse desde que empezó a formarse la civilización. Es decir, comenzó a agruparse más, los grupos familiares ya no eran clanes, sino comenzaron a expandirse y ya los roles comenzaron a cambiar. Y se fortaleció con la institución de la familia. Esta familia se hizo monogámica en las civilizaciones antiguas. Aunque el patriarcado se define como el dominio del varón, siempre sobre la mujer, los niños y la propiedad, no por ello el matriarcado consistió en un sistema de dominio también, pero su posición de dominio del matriarcado mantenía más bien una centralidad, porque la mujer en la creación y difusión de la cultura fue factor principal para que una sociedad mantenga una buena relación de igualdad y, más que todo, cooperación y no de dominio. Ok, bueno, en esta diapositiva vamos a ver también qué son las causas y crisis del matriarcado. Como podemos ver en esa imagen, podemos denotar a varias mujeres encima de caballos, lo que significa que el matriarcado fue una de las principales formas de organización que tenían antiguamente los pueblos. Pero hay tres teorías que explican el proceso de debilitamiento de la centralidad femenina, pues la comunidad primitiva y la irrupción del dominio patriarcal fue lo que puede considerarse como una de las razones que dio por separado y terminada la relación. Pero hay tres puntos principales que vamos a analizar, que son el desarrollo de la civilización, que son las diferencias de roles y el control de la procreación. En las siguientes diapositivas vamos a ahondar un poquito más en esto. Muy bien, el tema que vamos a ver ahora es el desarrollo de las civilizaciones, que es una de las causas que dio la crisis del matriarcado y del inicio del patriarcado. Bien, con el desarrollo de las civilizaciones, como puedes notar en la imagen, y el incremento de la agricultura y los excedentes de los mismos, los asentamientos se convirtieron en poblaciones que evolucionaron económicamente y requirieron de la defensa. ¿Y cuál es esta la defensa? Bueno, esto exigió el ejército. Y el ejército, como sabemos por manera general, es violento. Y a través de esto, y a través de las guerras, bueno, se dedicaron los varones y no las mujeres. Por aquí hay una pequeña causa que por su contextura física, el varón, que era más fuerte, fue tendencia a que se fuera agrupando en esos pequeños ejércitos por su violencia física. Así que esto creó una cultura bélica y las estructuras políticas denominadas por los hombres y más que todo dominadas más por ellos que por las mismas mujeres. Bien, ahora en esa diapositiva vamos a ver las diferencias de roles. Eh, Como puedes ver en la primera imagen, y puedes tomar en cuenta que la mujer siempre tuvo un rol más hacendado, es decir, dentro del hogar, con las responsabilidades de la crianza de los hijos. Todo lo relacionado con la anterior, las sociedades primitivas reprodujeron el modelo de dominación del hombre sobre la sociedad hasta que llegó a asumirse como algo natural. Definitivamente la mujer fue relegada a las labores domésticas, manuales y de reproducción principalmente, reproducción y procreación, mientras que el hombre se dedicó a los negocios, el comercio, el gobierno y la guerra. Entonces, como podemos ver en la siguiente imagen, el hombre acaparó más espacios de autoridad antes que la misma mujer. Y esto produjo realmente que el rol se definiera como algo natural dentro de la sociedad de aquel entonces y que actualmente se mantiene, aunque con diferentes cambios que vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Muy bien, continuando con la presentación, vamos a ver otra causa más de la crisis del matriarcado, que es el control de la procreación. ¿Por qué lo vemos como una crisis a esta parte del control de la procreación? Bueno, porque siempre la mujer fue relegada a la parte de producción y procreación de los seres. Entonces, cuando el hombre se hizo sedentario, el varón se hizo consciente de la importancia de la mujer. ¿Pero en qué? En la reproducción de la especie. Interesante, ¿no? El hombre vio que la mujer es capaz de dar vida a seres humanos de su mismo sexo y del contrario. Pero también asume que es él quien deposita a ese ser humano. Es decir, el hombre fecunda a la mujer, por la que la considera un recipiente, un medio de procreación de mano de obra. ¿Por qué de mano de obra? Porque como sabrás, mientras tengas descendencia y tengas más niños, obviamente estos van a crecer y van a ayudar a trabajar. Esa es la forma muy literal que se la toma la parte de procreación. Para ello, la parte de ser sedentario hizo que la mujer tuviera mayor disponibilidad para el apareamiento y que el varón se encargara de sustentar tanto a ella y a sus crías. Así se crearon vínculos de tipo matrimonial y la institución de la heterosexualidad como norma para garantizar la supervivencia entre hombres y mujeres. Hoy bien, continuando con el tema, vamos a ver el patriarcado en la tradición religiosa. Muy bien, como ves en la imagen, están dos personajes muy famosos de la Biblia. Como te das cuenta, está Abraham y su esposa Sara, y su hijo Isaac. El monoteísmo, que empezó a alcanzar su máxima expresión en los relatos bíblicos, refleja el patriarcado como una estructura social, hacia aquellos tiempos en el que relataba bastante que Dios eligió a Abraham para que sea el padre de todos los pueblos. El arquetipo de institución familiar, política y religiosa es Abraham, cuyo nombre significa padre de muchos pueblos. Esto viene desde la parte del judaísmo y fue la primera religión monoteísta y además influyó sobre el cristianismo y el islam. Pero, según el relato bíblico, Sara, la esposa de Abraham, era estéril porque el patriarca tomó a su esclava para procrear. De esa unión nació Ismael, que no fue considerado por Dios un heredero válido de su promesa de multiplicar toda la descendencia de Abraham. Entonces, según la Biblia, Dios le ordenó embarazar a su esposa. Y, por milagros de la misma Biblia que relata, nace Isaac, cuando ya Sara tenía una edad muy avanzada, del cual descienden los judíos. Para aquella época o contexto, los pueblos practicaban la ganadería y desplazaban los rebaños por extensas áreas. En la casa del patriarca, además de los rebaños, era el poseedor de esclavos y tesoros. Ahora en la imagen que sale Jesús, no fue hasta cuando él llegó y nació de María que se dio más aflore al patriarcado. Pero ¿qué pasaba con Jesús? Jesús trataba a todos por igual. Un ejemplo claro que podemos dar en la Biblia es cuando su madre, María, en las bodas de Caná, le pide ayuda para que pueda transformar el agua en vino, porque los novios no tenían con qué brindar. Entonces Jesús accedió. De este modo, la Biblia te demuestra que Jesús era una persona que a todos los trataba de manera igual. Era imparcial para hombres y mujeres. Siempre estuvo ayudando tanto a la mujer como al hombre y siempre tratándolos por igual. En ningún momento él se creyó más que los demás ni menos que los demás. Otro ejemplo claro de la Biblia de Jesús que indica el patriarcado es que él, a sus 12 apóstoles, y justamente antes de fallecer, tuvo lo que se llama el lavado de los pies. Y él, siendo patriarca, se sumó al estado de esclavo, o mejor dicho, se bajó a ese estado humilde para poder estar a la misma par que sus demás hermanos, como lo manifiesta la Biblia. Entonces, un claro ejemplo de patriarcado, pero un patriarcado que Jesús lo vino a demostrar desde el amor de Dios, como lo indica la Biblia. Muy bien, vamos a ver ahora el tema del patriarcado moderno. Como puedes ver en esta primera imagen, ves a un hombre y una mujer sentados haciendo un trabajo de la computadora, haciendo unos informes. Pero ves que el hombre le botan como billetes, ¿no? ¿Qué significa? Tiene un simbolismo esto, de que el hombre gana más y la mujer gana menos. Ojo, y están haciendo el mismo trabajo en esta imagen, como te podrás fijar. Pero si bien el patriarcado tuvo un origen familiar,
y logró configurar las relaciones sociales, la moral, la religión y la política casi en toda la humanidad, desde la antigüedad hasta nuestros días. Tenemos que darnos cuenta, como un ejemplo ahora, en pleno siglo XX, que muchos países aún no permiten el voto femenino. Como puedes ver en la segunda imagen, y la mujer está votando. ¿Pero en qué países? Bueno, esta prohibición ya fue abolida en la mayoría de países. Pero a pesar de que esos avances, el patriarcado sigue presente en casi todo el mundo de dos formas, pero dos formas muy diferentes que lo vamos a ver en la siguiente imagen. En algunas sociedades sigue fundamentándose en la coerción a través de leyes que limitan a las mujeres a ejercer determinados roles, generalmente domésticos, como ya vimos en anteriormente diapositivas, en donde son condenadas inclusive a muerte por adulterio y reciben castigos físicos, como puedes ver en la foto, hasta una mujer musulmana, que se tapan todo y te das cuenta que muchas veces en los países islámicos la restricción de la mujer es grande a hacer muchas cosas. Y la sociedad islámica, por ejemplo, inclusive cuando nos encuentran en adulterio a una mujer, es apedrada, como verás en esta imagen, es apedrada inclusive hasta que muera. Solamente recordarás tal vez en algún pasaje bíblico en la que Jesús defiende el adulterio de una mujer. Si no mal recuerda, y si has leído la Biblia, has de darte cuenta que es de María Magdalena, a quien defiende de adulterio y le perdona sus pecados, cosa que no hay dentro de los países islámicos. Por eso se dice que Jesús es un patriarca justo. Bien, eso por la parte de Occidente. Ahora, vamos a la parte de... Perdón, es en la parte de Oriente. Me rectifico, es en la parte de Oriente. Ahora vamos a la parte de Occidente. En la parte de Occidente, donde está la mayoría de países desarrollados, el patriarca se prolonga mediante el consentimiento subliminal. ¿Pero qué es este consentimiento subliminal? Bueno, es un mensaje que te va al subconsciente, es decir, que tú inconscientemente ya lo tienes establecido que eso es correcto, a pesar que conscientemente sepas que no es así. Aunque las leyes garanticen la igualdad de género, el inconsciente colectivo permanece en el prejuicio de la superioridad masculina. Entonces, de ahí que las mujeres sean implícitamente subestimadas y el acceso al empleo para ellas o cargos tanto públicos, políticos, gerenciales, siempre caigan en menos remuneración que los varones. ¿Por tradición? No lo sé. O por machismo. Pero esto desempeñan roles domésticos que bien pudieran compartir con los varones, como la crianza de sus hijos. También, como te das cuenta en la siguiente imagen, la sociedad en sí los encajona a las mujeres. Es decir, los cánones de belleza están determinados por la sexualización de estas mismas. La publicidad y el mercadeo de esto ha hecho que la imagen de la mujer o la feminidad de la mujer sea explotada como un objeto sexual. Y como vemos en la última imagen, nos damos cuenta que la remuneración de mujeres que hagan el mismo trabajo o desempeño del varón siempre será menos remunerada que la de un varón. Entonces, eso es la sociedad que tenemos acerca del patriarcado hasta la actualidad. Hasta aquí este tema. Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí el tema del origen del patriarcado. Eso sí, tenemos que recapitular y hacerles caer en cuenta que esto ha ido cambiando con el tiempo. Actualmente ya muchas mujeres han luchado por sus derechos, hay movimientos feministas, pero una cosa hay que tomar muy en cuenta, que el movimiento patriarcado siempre ha estado instituido desde la parte religiosa, desde los orígenes, de decir que Dios dio al hombre, en este caso a Abraham, y así para el resto de la humanidad siempre se tomará que Abraham es el padre de muchos pueblos, y de esta manera se toma que el patriarcado lidera y tal vez siga liderando por muchos siglos y años más. Un saludo a todos. Gracias.